Evaluaciones sumativas para evitar trampas. La evaluación es un componente muy importante dentro de la enseñanza-aprendizaje. En esta charla veremos evaluaciones formativas y sumativas, buenas prácticas y experiencias con el empleo de preguntas autocalificables. También veremos cómo evitar los desastres con el empleo de preguntas autocalificables tipo ensayo, otros plugins útiles, 5 reglas muy sencillas para hacer mejores preguntas de examen y algunas actividades recomendables. Antes de comenzar con el tema, comentaré brevemente que en Internet hay muchísima información respecto a lo que deberíamos o no deberíamos de hacer con respecto a las evaluaciones en esta época de pandemia. Debemos recordar que algunos estudiantes pueden no pasar los exámenes por problemas personales que tengan por su situación familiar. El diccionario nos dice que evaluar es ponerle un valor a algo. Y es muy importante porque se ha demostrado en innumerables ocasiones que los estudiantes no aprenden lo que el maestro les quiere enseñar, aprenden lo que ellos creen que va a venir en el examen. Una vez que aceptemos que los estudiantes prefieren estudiar lo que ellos creen que viene en el examen, podremos diseñar mejores evaluaciones. Si queremos que nuestros alumnos estudien cada semana, pues es obvio que tendremos que hacerles un examen cada semana y tenemos que acostumbrarlos a que en el examen se les preguntarán las cosas importantes. En una forma simplificada, diríamos que las evaluaciones pueden ser las sumativas, que son los exámenes tradicionales que nos dan una calificación, o pueden ser formativas, que conocemos como ejercicios de práctica, guías de estudio, exámenes de mentiritas o ensayos de examen, que le permiten al estudiante darse cuenta que también domina el tema y, en caso necesario, ponerse a estudiar lo que le hace falta. Un trabajo muy interesante demostró que para la enseñanza de la interpretación de electrocardiogramas en medicina humana resultaron mucho más útiles los exámenes bien diseñados que los modelos de simulación por computadora. Y esto es muy importante, porque para una universidad puede ser mucho más redituable el tener mejores exámenes que tratar de diseñar métodos novedosos de enseñanza. Desafortunadamente, en algunas materias, escuelas, los estudiantes hacen trampa en los exámenes porque están acostumbrados a salirse con la suya. Este tema se discute con más profundidad en otra charla al respecto. Este problema se complica porque la tecnología moderna permite copiar y compartir información con mucha más facilidad. Desde luego que hay formas de evitar estos problemas asociados a la facilidad de copiar preguntas, lo cual se discute en otra charla. Hemos concluido el primer tema y ahora pasamos a las buenas prácticas. El barajar el orden en el cual se presentan las preguntas es una buena práctica que hacemos en la configuración del examen. Y el barajar las opciones que se presentan en cada pregunta lo hacemos en la configuración del comportamiento de las preguntas. El mostrar solamente una pregunta por página es conveniente cuando se va a emplear un teléfono celular o una tableta y cuando nuestro servidor tiene un hardware limitado para de esta manera disminuir la carga al momento de los exámenes. También nos permitirá, en el caso de las tabletas, que podamos observar si estudiantes sentados contiguamente están viendo al mismo tiempo la misma pregunta, lo cual puede indicar o que la pregunta es muy difícil o que están tratando de pasarse información. En el caso del tiempo que tendrán disponible para realizar un examen,
Se recomienda darles una ventana razonablemente pequeña para que empiecen y terminen el examen y una cantidad de tiempo en minutos suficiente para contestar, pero que no les alcance para proporcionarles información, compartir con otros estudiantes. Es muy importante configurar que cuando se agote el tiempo, los intentos que estén abiertos sean automáticamente enviados para que el alumno no pierda todo el examen y tenga 0 de calificación. El configurar el avance secuencial del examen obligará al estudiante a que conteste de una en una y en orden cada pregunta, porque una vez que avance a la página siguiente de la siguiente pregunta ya no podrá retroceder para contestar alguna pregunta que quedó pendiente. Esto definitivamente dificultará el que compartan información de preguntas durante un examen en el mismo tiempo. Es muy importante revisar el comportamiento estadístico de las preguntas después de haber hecho un examen. Y debemos de poner mucho énfasis en que la facilidad no sea ni demasiado sencilla ni demasiado complicada, pero que todas las preguntas deben tener una buena discriminación. Después de haber aplicado un examen, podemos ver las estadísticas al seleccionar en el engrane Resultados Estadísticas. La interpretación de las estadísticas del examen de Moodle está muy bien descrita en la documentación oficial. El índice de facilidad es el porcentaje de alumnos que tuvo la respuesta correcta, mientras que la discriminación es otra historia, pero es muy importante, y es tan importante que automáticamente Moodle nos presentará sombreadas en color de rosa aquellas preguntas que hayan tenido una discriminación peculiar que debemos de revisar con más cuidado. Para motivar a los alumnos a que estudien cada semana, una buena táctica es hacerles un examen cada semana. Y desde el principio del ciclo escolar decirles que todos los exámenes serán acumulativos porque así es la vida real. Obviamente, si las preguntas se califican automáticamente, el profesor no tendrá ninguna dificultad en hacer muchos de estos exámenes. Resumiendo, hay muy buenas prácticas fáciles de implementar. Barajar las preguntas y respuestas, mostrar una sola pregunta por página, tener una gran cantidad de preguntas para elegirlas aleatoriamente de un banco, desde luego, o hacer exámenes tipo A y tipo B con diferentes preguntas. Y tal vez lo más interesante es realizar muchos pequeños exámenes acumulativos a lo largo del semestre para que el estudiante se acostumbre a que hay examen y tiene que estudiar. Y es que en los exámenes no solamente queremos ver qué tanto sabe el estudiante. Es muy importante que el estudiante se dé cuenta de lo que no sabe, de lo que ignora, porque esta ignorancia puede causar muchísimo daño. La comparación entre las preguntas de opción múltiple y falso verdadero contra preguntas de respuesta corta se discute en otra charla. Las preguntas abiertas de respuesta libre le permiten al estudiante expresar en sus propias palabras lo que él considera es la respuesta correcta, aunque en ocasiones contestan cada cosa. Las preguntas de ensayo autocalificables permiten que el estudiante escriba libremente en sus propias palabras lo que él considera es la respuesta correcta y después la computadora calificará automáticamente siguiendo un patrón de frases claves, lo cual pues a veces es difícil de predecir cuáles son exactamente las frases claves que funcionarán. La pregunta de ensayo autocalificable, hecha por Gordon Bateson, emplea frases clave que al ser identificadas por la computadora nos permiten otorgarle puntos a las respuestas del estudiante. En una evaluación formativa,
el estudiante que ha contestado en sus propias palabras recibirá información sobre cuáles fueron los conceptos importantes que sí incluyó y cuáles le faltaron. Una gran ventaja de este tipo de pregunta es que la computadora ha calificado automática y rápidamente, pero el profesor puede, y de hecho debe, revisar todas las respuestas y de esta manera darse cuenta si faltó de incluir alguna frase clave que sí amerita un crédito parcial o si el estudiante cometió un error imperdonable y deberá de ser castigado. Ahora bien, ¿qué he aprendido al usar estas preguntas de ensayo que se autocalifican en exámenes con mis alumnos? Una de las cosas que aprendí es que a pesar que el alumno acepte que el examen debe ser un trabajo individual, con mucha frecuencia hacen trampa. Y ahora veremos un desastre a punto de suceder y cómo evitarlo. Es muy importante que todos los estudiantes sepan que una vez que terminen el examen no verán la calificación y el profesor tomará varios días para poder revisar todas las respuestas de todos los estudiantes y en caso necesario modificar el patrón para aceptar respuestas válidas, completas o parcialmente válidas que no estaban inicialmente contempladas y de esta manera hacer una calificación más justa. Es muy importante que la configuración inicialmente del examen no permitía que el alumno supiera ni su calificación ni cuáles preguntas tuvo correctas y cuáles incorrectas. Y el estudiante sí estaba consciente que el profesor iba a revisar todas las respuestas de todos los alumnos y hasta después de haber considerado todas las respuestas, calificaría y publicaría las calificaciones. Recordemos que el examen estaba configurado para que los estudiantes no vieran su calificación, ni inmediatamente terminado el examen, ni en ningún otro momento. Entonces, solamente el profesor puede ver las calificaciones. Y eso es lo que hacemos. En primer lugar, vemos las calificaciones y nos damos cuenta que aquí hay un estudiante que sacó 100, lo cual es absurdamente raro. Pero los demás estudiantes que no tuvieron el 100% de calificación y que sin embargo sabemos que son muy buenos estudiantes, vamos a revisar sus respuestas para ver por qué no tuvieron la calificación completa que posiblemente merecían. Y aquí estamos viendo un ejemplo de una pregunta que el profesor ingenuamente imaginó que se podía evaluar con unas cuantas frases clave. Y vemos, por ejemplo, que en la frase clave número 3 hay 4 diferentes expresiones que le otorgan el 100% de la calificación. Sin embargo, al revisar las respuestas de los estudiantes, encontramos respuestas válidas que no estaban contempladas y tuvimos que añadir la frase clave 4 y luego la 5 y luego la 6 y así hasta llegar al número 13, lo cual nos indica que muy probablemente esta no sea una buena pregunta para evaluar con este sistema. Y esto está descrito con mayor detalle en otra plática relacionada. Como sabemos que los alumnos quisieran conocer preguntas similares, bueno, en realidad idénticas a las que verán en el examen, podemos hacerles unas evaluaciones formativas y darles a la oportunidad de que ellos mismos hagan sus propias preguntas con el plugin de Student Quiz. En este Student Quiz, el profesor puede presentarles por primera vez a los alumnos estas nuevas preguntas de ensayo abierto autocalificables y puede ir viendo las respuestas de los estudiantes y modificando las frases claves que aportan puntos de calificación y de esta manera mejorar los reactivos. Otra opción es generarles una versión demo en pequeño de cómo vendrá el examen, para que tengan una idea muy buena de cómo se comportará. Y en este nuevo tema veremos 5 reglas muy sencillas pero muy inteligentes sobre cómo elaborar buenas preguntas para tener
buenos exámenes. Este manual se encuentra disponible en la página indicada y contiene excelente información al respecto. Son solamente 5 reglas que se aplican en cualquier examen de cualquier materia. Regla número 1. La pregunta debe estar centrada en algo importante, que valga la pena de preguntarse. La pregunta idealmente debe evaluar cómo se aplica el conocimiento y no la simple capacidad de memorizar y recordar como periquito. La pregunta introductoria debe estar bien preparada, muy bien redactada, cerrada y clara, para que el estudiante pueda responder, especialmente en el caso de la opción múltiple con 4 o 5 opciones, de una forma muy eficiente. De hecho, el enunciado de una pregunta para opción múltiple también puede funcionar bastante bien en una pregunta de respuesta corta. Así de bien hecha debe estar. Todas las opciones, las 4 o 5 de opción múltiple, deben ser homogéneas de un largo similar y verosímiles. Hay que evitar usar distractores que no funcionan porque tienen errores de concordancia en género y número o que son obviamente fácil descubrir que son falsos, porque entonces no serían buenos distractores. Esto lo sabremos cuando hagamos el análisis estadístico de las respuestas con un grupo de alumnos que ya contestó un examen anterior. Y tal vez la regla que es más obvia, pero extraordinariamente importante, es que las preguntas siempre deben revisarse. Y esto es mejor que lo haga una persona diferente del que construyó la pregunta, porque solamente así podemos diagnosticar y eliminar los defectos técnicos y evitarnos el problema de que a la hora del examen los estudiantes se den cuenta que una pregunta estuvo mal hecha y tenemos que rechazarla. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestra charla. Y la mejor manera de adquirir habilidades prácticas será practicando. Lo que se ha presentado en esta charla son simplemente algunas ideas que les sugerimos a los académicos que van a realizar o están realizando, han realizado exámenes con Moodle. Y desde luego sabemos que no todo les va a funcionar a todos, pero si no lo intentamos, nunca sabremos si funciona o no funciona. Los autores de esta presentación agradecen su paciencia si han logrado llegar hasta aquí y nos pueden escribir a los correos que aparecen y donde trataremos de resolver las dudas o al menos encaminarlos a la documentación correcta. Desde luego, existe una gran cantidad de documentación actualizada y traducida al español, en gran parte por los autores de esta charla, sobre las preguntas y los exámenes, en donde hay inclusive tutoriales paso a paso para la gran mayoría de los temas discutidos y les recomendamos buscar en Google el sitio de moodle.org, buscar documentación y ahí en idioma español podrán encontrar todas las ligas para estos temas. En YouTube se encuentran algunos videos de los mismos autores sobre temas relacionados pero con mayor profundidad para quien desee verlos. Y de esta forma hemos llegado al final de esta presentación. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y solo me queda desearles que sobrevivamos a esta pandemia y podamos algún día tener un feliz regreso a clases. Muchas gracias.